Buenas tardes, queridos amigos, bendiciones en su camino, siguiendo con la Trinidad del alma, la Trinidad del agua, la Trinidad, digamos, en el cual nos digregamos, nos modificamos y a partir de esa modificación nos elevamos hacia el ser, terminando con el sector 8 o Escorpio, arquetípicamente. Habíamos hablado del sector 12, que es la disgregación ya universal. Habíamos hablado del sector 4, que es la concientización del desprendimiento astral o emocional de nuestros afectos conocidos, familiares, para llegar al proceso de la montaña, el proceso más alto, que es Capricornio. Y hoy terminaremos con el sector 8 o Escorpio, que representaría la muerte de todos nuestros apegos no conocidos. Por eso es el sector que más difícil, digamos, de relatar, más difícil de explicar muchas veces, al igual que el sector 12. Pero el sector 8 o Escorpio, ¿por qué es difícil? Porque justamente están los miedos más sustanciales, están las situaciones más oscuras que tenemos que modificar, que tenemos que trascender, que tenemos que de alguna manera desapegarnos. Como Escorpio es un sector fijo, o es casa 8, es un signo o un sector fijo donde se fija la seguridad, ya sea Tauro, se fija la seguridad material, Acuario se fija la seguridad de ideas y Leo se fija la seguridad afectiva, en Escorpio se fija la seguridad del alma. Como que Escorpio representaría, o la casa 8 donde esté ubicada, un sector iniciático, es como el templo de Salomón. Pasar por ese proceso iniciático nos lleva justamente a la conciencia espiritual, a la conciencia que nos da Sagitario, que representa el signo que le sigue a Escorpio, o casa 9, que es justamente la flecha que se proyecta hacia el infinito. Pero para llegar a proyectarnos ese infinito, tenemos que estar limpio y concientizado de todo desapego, concientizado de todo lo que representa justamente el apego a las formas. Por eso la casa 8 de Escorpio es tan difícil de poder llegar a concientizar, producto que se acumulan todos los procesos de transformación, los procesos de muerte. Muchos me dicen, pero ¿la muerte física es casa 8 o es Escorpio? Sí, es exactamente eso. Así como todos los signos de agua tienen que ver con cambios o muertes. Pero la muerte física, evidentemente, en algún momento la tenemos que pasar. Y eso siempre nos trae un gran dilema, un gran miedo, miedo a lo desconocido, miedo a lo que está más allá de lo que nosotros de alguna manera conocemos a nivel consciente, aunque eso sea negativo. Pero justamente ahí se aferran todo nuestro cuerpo astral, se aferran todas las emociones y se aferran todas las situaciones de miedo a salir de la forma de seguridad, que es el sector opuesto, que es el sector 2 o Tauro, arquetípicamente. Por eso está ligado la casa 8 con todo lo que es la muerte. Por eso se liga a nivel material con las herencias, se liga con las cuestiones financieras. Si lo económico, que es Tauro, representa mi seguridad material, casa 8 es el dinero o son las circunstancias que yo heredo del otro, y generalmente se hereda a partir de una muerte. Todo lo concerniente al proceso de la muerte se está en casa octava. Pero eso es a nivel material. Aún yo quiero de alguna manera, a través de estas charlas, desmitificar un poquito los conceptos antiguos de los sectores, de los signos, para poder ampliar de alguna manera la posibilidad de ser más consciente de dónde estamos participando dentro de este proceso evolutivo. Por eso es muy importante de alguna manera conectarnos con los desapegos de Escorpio o de casa 8. Es una gran posibilidad de poder liberar todos los contenidos. La casa 8 representa un proceso de purga, un proceso de modificación. Todo lo que entra por Tauro, que representa lo que nos da placer, lo que nos da seguridad, lo que nos da un sentimiento afectivo, lo que nos da un sentimiento de seguridad material, lo que nos da un sentimiento, digamos, de estabilidad en el sentido del placer, se tiene que modificar irremediablemente a través del sector opuesto, que es casa 8, la transformación, la eliminación
de esos procesos para un nuevo proceso regenerativo. Por eso le tenemos tanto miedo, y ahí están alojados justamente los miedos. Ahí están alojados todas las situaciones que tienen que ver con lo onírico, con los sueños, con todo el desarrollo, el trabajo de autoconocimiento. Pero es un trabajo que está ligado con la energía marcial, la energía plutoniana, que se liga con la transformación, o sea, con el proceso, digamos, violento que representaría la negación de esa transformación, se transforma en vez de regeneración en una modificación degenerativa. O nos regeneramos o nos degeneramos. Ahí en la casa 8 o Escorpio nos da la posibilidad de regenerarnos o degenerarnos. Quiere decir que los miedos a la pérdida, los procesos de inseguridad, de temor, al resistirse se transforman en violencia. Por eso la casa 8 o Marte o Plutón tiene que ver muchas veces con situaciones violentas o situaciones externas que proyectamos con el miedo al cambio a través de situaciones de maltrato, situaciones violatorias, violentas. Todo eso se ve justamente en la casa octava. Los procesos de orden violatorios se ligan con ese sector 8 o Escorpio. ¿Por qué es un proceso violatorio? ¿Por qué es un proceso fóbico? Cuando resistimos, digamos, a la transformación, resistimos, digamos, al cambio que nos obliga inexorablemente ese sector 8, que es pasar por el proceso de iniciático, que es pasar por el proceso de transformación para llegar a lo espiritual. Por eso en las cartas muchas veces situaciones violatorias, situaciones de muerte violenta, o situaciones ligadas a alternativas desagradables, tienen que ver generalmente con una proyección que nuestro inconsciente hace fuera de nosotros mismos cuando nos resistimos al proceso de cambio. Por eso se liga justamente con lo desconocido, se liga con lo violatorio, cuando nos resistimos a ese proceso. Pero cuando no nos resistimos y entramos dentro de ese, digamos, proceso iniciático, entramos en la luz, en la regeneración, en eliminar lo tóxico que hay dentro de nosotros mismos. Y sin miedo, justamente, ese miedo cuando lo enfrentamos desaparece. Yo siempre tengo una imagen que el miedo realmente es una ficción, es un espejismo, es algo que no es real. El miedo no está afuera, está dentro de nosotros mismos. Que los proyectemos afuera a partir de una resistencia al cambio, a través de situaciones violatorias, violentas que podamos recibir del externo y nos queramos defender a través de procesos de inseguridad, obviamente es la imagen de que cuando uno va en la ruta de alguna manera y hace mucho calor, vemos un espejismo, vemos como si en la ruta, en el horizonte, existiera agua, pero cuanto más nos acercamos esa agua empieza a desaparecer. Es como que es una ficción, digamos, el tema del miedo. Por eso es un sector, un signo iniciático, es un signo de limpieza, es un sector de transformación. Por eso Escorpio, casa 8, arquetípicamente, Escorpio en el zodíaco fijo, también no solamente es un escorpión, sino es un águila. El escorpión es cuando uno se siente acorralado a través de imágenes que nosotros no queremos liberar, soltar, no aceptamos los procesos de cambio, no aceptamos nuestra propia muerte o la muerte, digamos, de procesos emocionales, afectivos. Es cuando nos envenenamos con nuestro propio veneno, cuando nos autogeneramos una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad cancerígena. Es una enfermedad típicamente de casa 8 de Escorpio. Es una autoagresión que nosotros nos hacemos cuando inconscientemente no queremos aceptar un proceso regenerativo. Entonces entramos en un proceso degenerativo. Las células cancerígenas tienen mucho que ver con este sector, producto de que se produce un cáncer, eso está totalmente comprobado, cuando se produce un proceso fóbico, un proceso de miedo, y un proceso de atavismo astral a través justamente de no aceptar las modificaciones y los procesos de muerte que hay dentro de nosotros. Cuando aceptamos ese proceso, el escorpión desaparece para renacer de nuestras propias cenizas, que representa la energía del águila, el ave fénix, que renace de sus propias cenizas y se eleva hacia lo más alto. Justamente ahí en lo más alto,
Luego viene el signo de Sagitario, que es justamente el sentido consciente de la fe. Después de un signo de agua, un sector de agua, viene un sector de fuego. Piscis, después de Piscis o casa 12 viene el ascendente o Aries, un signo de fuego, la abolición, la posibilidad de elevarnos, de salir de la ley gravitatoria, que representa el fuego, justamente representa el elemento que va en contra de la ley de gravedad, se opone a la gravedad, que es la fe. Después de Cáncer, después de haber concientizado el proceso de la raíz y habernos liberado emocionalmente de todas las estructuras emocionales y familiares que traemos, viene Leo, o casa quinta, que representa la autoafirmación del yo y la conciencia solar, la conciencia creativa. Y después de Escorpio, o casa 8, viene el casa 9 o Sagitario, que es la fe, que representaría la concientización espiritual de una voluntad que nos contiene. La primera voluntad que representa Aries es la voluntad personal, luego viene la voluntad social, que es Leo, y la voluntad de Dios, que ya es imposible de manejar, pero la única, que es Sagitario, pero la única forma de poder concientizar esa voluntad es a través de pasar por los procesos escorpianos, por los procesos de casa 8, por los procesos de muerte. Yo siempre tengo una imagen que representa en Escorpio, para que se entienda oníricamente, para que se entienda simbólicamente, que es el retrato de Dorian Gray. Ese retrato, la persona no quería pasar por los procesos de cambio en la vida, entonces parecía ser que vendía el alma al diablo, ¿no? Vendía el alma de alguna manera a los procesos, el diablo que representaría en algún punto la conexión que tenemos con la necesidad de seguir fijados en una misma situación y sentirnos eternos desde el ego narcisístico. Entonces ese cuadro iba esa persona iba envejeciendo y el cuadro quedaba igual. Cuando tomó conciencia del tiempo, de ese envejecimiento, de alguna manera él se transformó, digamos, o sea, el cuadro envejecía y él quedaba en la juventud. Cuando la realidad de la vida, que es el tiempo, es Saturno, que nos hace ver la realidad, el cuadro quedó igual, él empezó a envejecer. Quiere decir que inexorablemente los procesos de cambio, aunque no los queramos, tenemos que trascenderlos, tenemos que comprenderlo, tenemos que enfrentarnos. Sabemos que nuestro cuerpo físico y todas las circunstancias emocionales que nos abordan, que nos contienen, no son para siempre. No vamos a tener nuestros hijos para siempre, no vamos a tener este cuerpo para siempre. No vamos a tener nuestros afectos más personales para siempre. No vamos a tener la materia y la seguridad relativa que nos da este plano para siempre. Pero qué difícil es poder concientizar ese proceso de transformación. Nos quedamos metidos muchas veces en la fijación de una necesidad de permanencia eterna y ahí justamente viene el proceso del diablo, ¿no? El proceso de la desintegración de la conciencia, y ahí vienen los procesos fóbicos, ahí vienen los procesos violatorios, todo lo que representa lo diabólico, ¿no? Por eso la casa 8 tiene mucho que ver con este tema de las ciencias ocultas. ¿Por qué ciencias ocultas? Lo oculto es lo que está dentro de nosotros mismos. Si nos resistimos a eso, vienen procesos obviamente desagradables ligados a una muerte no comprendida. Pero si nosotros observamos a Escorpio, casa 8, detrás de Escorpio está Libra, quiere decir que está toda una experiencia social, vincular, y luego viene Escorpio, o sea, la posibilidad de limpiar todo ese proceso social para ir a Sagitario. Es muy importante observar y ver a este sector como el lado de la sombra para iluminar. Tiene que ser iluminado esa sombra, si no esa sombra de no querer transformarnos nos domina. La dominación es para con nosotros mismos, nos domina el miedo, nos domina el deseo de permanecer eternamente, como ese cuadro de Dorian Gray, que envejecía el cuadro y él no. Luego se revirtió la situación. Por lo tanto, él se vio monstruosamente modificado a través del tiempo y el cuadro sigue igual. Pero al principio era al revés. Por eso, si nos resistimos a los procesos del tiempo y del cambio,
entramos en un proceso desagradable, un proceso monstruoso, te diría yo. Enfrentarnos a nuestros propios monstruos internos representaría justamente el Casa 8, pero es un sector iniciático, es un sector de una gran posibilidad de pasar por la limpieza, la purgación, el purgatorio, para poder liberarnos y llegar a la trascendencia que es Sagitario. Y por eso digo que es muy difícil concientizar la Casa 8 o explicarla, porque están metidos todos los procesos que más nos duelen y que más miedo tenemos. El proceso de la existencia, el proceso de la muerte nos trae una gran fobia, pero hay que enfrentarse a ella. Quizás cuando estamos parados en un abismo y tenemos alas para poder, volar, no nos animamos a tirarnos en ese abismo, nos da un gran miedo, pero si nos animamos y decimos, Padre, hágase su voluntad y no la mía, empezamos a volar. Pero ese instante que tiene que ver con la muerte, justamente, ese instante fóbico en el cual pasamos por nuestros propios procesos oscuros, cuando nos enfrentamos a ello podemos liberarnos y entrar en la verdadera vida, que es justamente la realidad. Salir del sueño, salir de la malla, de la ilusión y entrar en la verdadera realidad. Por eso todos los procesos escorpianos tienen que ver con, o Casa 8, con los procesos de muerte, pero no hay que tener temor a eso, porque si uno tiene miedo, vuelvo a reiterar, se producen procesos degenerativos, violatorios, violentos. También tiene que ver con el sector del sexo, justamente. El sexo es una pulsión astral, emocional, para la supervivencia de la raza. A través del sexo genero nueva vida, pero concientizo que al generar esa vida yo me voy a morir físicamente, porque en realidad la vida no morimos nunca, es en la aparente, en la aparente realidad física, en la ilusión, morimos a la ilusión. Entonces todos los esfuerzos que hacemos para resistir a esos procesos de cambio son resistir a la ilusión, a lo que no es real, a lo que es irreal. Por eso somos magos. En la Casa 8 vemos la magia justamente de crear y concientizar y enfrentarnos a algo que no es real, y cuando lo enfrentamos podemos elevarnos. La magia trascendente, me refiero yo. De la magia viene la química, ¿no? Viene todo lo que representaría la alquimia. Por eso los alquimistas transformaban simbólicamente el plomo en oro, que representaría la transformación de un estado en otro. Cuando nos morimos o nos vamos de este cuerpo, transformamos el estado sólido en estado gaseoso. Entonces nos vamos al astral nos vamos al cuerpo mental y al cuerpo volitivo. Por eso es todo un proceso los sectores de agua que se ligan justamente con la gran posibilidad de enfrentarnos con nuestras propias transformaciones, que lo que estamos viviendo es un sector en el mundo propiamente dicho, es un ciclo escorpiano, un ciclo de Casa 8, un ciclo de muerte, en todo el tema de la muerte que estamos pasando ahora con esta cuadratura que hay de Marte-Plutón, que son los regentes naturales de la Casa 8, enfrentarnos con nuestros propios procesos de cambio, si no se producen situaciones desagradables que tienen que ver con la muerte. Por eso generalmente estamos fóbicos, estamos metidos adentro para replantear un nuevo ciclo, pero estamos combatiendo a nuestras propias sombras mortuorias, nuestras propias sombras ilusorias, que nos hacen más que autodestruirnos. Por eso un sol en 8 tiene mucho que ver con una gran capacidad de iluminar el inconsciente a través de buscar dentro de nosotros mismos esa conexión con lo trascendente. El sol en 8 siempre da, en la parte espiritual, un inconsciente muy luminoso y un interés muy importante a través de lo que se llama el más allá. La investigación oculta, la psiquiatría, la psicología profunda, una gran capacidad de percepción y de curación, son en 8, como también puede dar pérdidas paternas o maternas. Una luna en 8 también generalmente dan situaciones familiares de transformación en el espacio de su vida de la persona, pero una gran capacidad psíquica. La luna en 8 estaría en Escorpio arquetípicamente, estaría en caída esa luna, quiere decir que todos los procesos familiares de esa persona con luna en 8 fueron siempre críticos y muy posiblemente muertes a temprana edad de uno de los padres. Pero esto es general,
habría que verlo en lo particular. Nosotros en los libros podemos decir la luna en 8, sol en 8, pero hay que verlo y percibir individualmente una carta con ese planeta en ese sector. Por eso el astrólogo es un fino detector individual de ese instante irrepetible, que no está en los libros, sino está en la experiencia del astrólogo y la luz que le puede dar a ese ser para que pueda comprender e iluminar su camino. Si no, no nos hacemos responsables del karma de la persona, si directamente le decimos determinadas barbaridades que no coinciden justamente con la percepción fina que tiene el astrólogo para poder guiarlo, iluminarlo hacia el camino de la ascensión. Queridos hermanos, hemos terminado con los sectores de agua, que son sectores del alma, la Trinidad del alma, la Trinidad de la transformación, para luego encarar otra Trinidad que va a ser la Trinidad de fuego, de la Trinidad de la voluntad, la Trinidad divina. Queridos hermanos, queridos amigos, bendiciones y despedido siempre que me estimulen a través de preguntas para poder yo abordarlas. Y alguien me había preguntado sobre los registros akáshicos que representaría la casa 12. Los registros akáshicos que se acumulan en el sector 12 tienen mucho que ver con todas las experiencias o vivencias desde que Dios nos creó hasta el momento actual. Esas experiencias tienen que ver con lo akáshico, ¿sí? Los archivos de nuestros procesos evolutivos que quedan ahí y que obviamente hay que iluminar. Nuevamente bendiciones y hasta la próxima.